Fraile, usted comentó ayer acá muy temprano en 6 AM un artículo que publicó una colega nuestra en El País América, el periódico de la casa. Sí, Se titula El mercado de los vientres de alquiler en Colombia. El mercado de los vientres de alquiler en Colombia, y que a propósito le recomiendo una película. Mire, usted se lee el artículo y se ve la película de Netflix, La Jefa, y va a entender todo lo que hay detrás del alquiler de vientres, que suena muy fácil, que parece una transacción, pero eso detrás tiene una cantidad de aristas impresionantes, y sobre todo en un país como Colombia, que se ha negado a regular ese tema. Dice Lucía Franco en su artículo en El País, en este reportaje: comprar un vientre de alquiler en Colombia es tan sencillo como vender o comprar un coche de segunda mano en Clasificados. Basta con entrar en Facebook para encontrarse con decenas de ofertas. Alquilo mi vientre, soy de Colombia, dice una. Hola, estoy interesada en alquilar mi vientre. Matriz fuerte y embarazo sin complicaciones, reza otra. Como si se tratara de una inmensa subasta. Los mensajes compiten entre sí por ofrecer lo que juzgan son las condiciones más ventajosas para los clientes. En estas mismas páginas, los compradores dejan claras sus demandas. En general, los interesados buscan lo que cualquier cliente estudia en un clasificado: buena calidad y precio ajustado. Lucía, buenos días. Hola, buenos días, Jorge. Lucía, ¿usted está en Bogotá o está en Madrid? Sí, estoy en Bogotá. Este no es su primer reportaje sobre este asunto, ¿no es verdad? No, hemos hecho varios reportajes sobre vientres de alquiler desde España también. Sí, y el interés llegó ¿por dónde? ¿Como el primer ángulo periodístico o interés, digamos, en una historia que tiene tanto que ver con lo que somos los seres humanos, llegó por qué? Porque hace unos años en España había muchísimas solicitudes de padres que habían alquilado, comprado vientres de alquiler en países como Ucrania antes de que estallara la guerra, y se quejaban porque no los dejaban entrar a España. Entonces, a partir de todos estos grupos que demandaban una solución del gobierno español, empezamos a investigar cómo funcionaban las agencias de vientres de alquiler en Madrid, cómo se camuflaban y cómo hacían este negocio pues con países mucho más pobres de Europa como Ucrania, que después se vio cuando estalló la guerra, que había muchísimas mujeres que les tocó tener pues como estos bebés que habían comprado y ya no les podían entregar, y fue súper complicada esa situación en febrero. Y me interesaba mucho saber cómo funcionaba ahora en Colombia, y pues cuando me di cuenta que no existía ningún tipo de regulación al respecto y que además pues los ofertaban como si fuera tan fácil como comprar un carro de segunda en Facebook, me sorprendió mucho. Nunca pensé que fuera como tan fácil. Lucía, ¿quiénes son estas mujeres que ofertan su vientre? ¿Qué perfil, qué tipo de ubicación geográfica, de perfil socioeconómico? ¿Quiénes son? Son mujeres de escasos recursos que la única solución que tienen pues como de supervivencia es alquilar su vientre. Claramente yo creo que ninguna de ellas, si tuviera un trabajo y una economía estable, lo haría pues libremente, pero es el único método que han encontrado para poder subsistir, y se encuentran en todas partes de Colombia porque las agencias mismas te las ofrecen. Es más, te dicen que en Colombia, pues como en ciudades como en Bogotá, que están más altas, es más difícil si quieres tener 2 hijos de una vez, entonces que te ofrecen irte a la costa donde pues sea más fácil. Sí. Lucía, una de las cosas que no digo que llama la atención, porque pues usted lo sabe también como nosotros, en Colombia las trampas en todo son, si no la norma, sí por lo menos muy frecuentes. Es que todo esto solo es posible por, uno, como decía Fraile, porque el Congreso se ha negado a hacer algo al respecto, y dos, porque hay funcionarios de notarías, aunque entendí en su reportaje que también médicos, que se prestan para hacer la trampa. Sí, o sea, digamos que puede que los vientres de alquiler no estén regulados, pero el cambiar el registro de nacimiento sí que es una práctica que es ilegal, porque en Colombia, pues como usted bien sabe, el nombre de la persona, de la madre biológica que tiene que aparecer en el registro es el de la que la acaba de parir. Y aquí lo que hacen es que pues pagan un dinero extra por debajo de cuerda al notario o al médico, en el caso del registro del nacido vivo, para que directamente salga el nombre de los padres que compraron el vientre, para que se puedan saltar todo este proceso de adopción, que es mucho más largo y complejo, y así puedan llevarse a sus hijos de vuelta al país de donde vengan sin ningún tipo de complicación. Sí, Lucía, en su reportaje, en la reportería que hizo, ¿alguien le mencionó notarías concretas? No. No. Sí.
Sí, eso seguramente, porque por supuesto no les interesa que se conozcan. No, ellos siempre decían que tenían un familiar, un primo, una prima que les ayudaban con ese proceso y que eso era súper fácil y que ellos lo habían hecho muchas veces, pero no, claramente no te decían a qué notaría exactamente iban a ir a hacerlo. Bueno, Lucía, esto es el mercado ilegal, pero esto también tiene un mercado legal y me sorprendió después de haber leído el artículo sobre Colombia, los que usted ha escrito, que hay agencias que se encargan de eso y que incluso tienes a estas personas como recluidas en una especie de lugar donde les controlan la alimentación, donde están pendientes de el peso que tiene el feto, de estar todo como muy medido para que ese bebé, que al final termina siendo como una mercancía, llegue a manos de sus padres sano, salvo, saludable. Claro, pues es que al ser una cosa que no está regulada es completamente legal, entonces estas agencias pues se ofertan como tal en internet y ofrecen todas las garantías con lo que ya mencionabas. Tú podías escoger el sexo del bebé, el color de piel, si querías que fuera con ojos de algún tipo en especial. Todas estas cosas pues que claramente no son normales en un parto convencional y que pues pagas un dinero extra, pero lo más sorprendente es que un extranjero puede llegar a pagar 60.000 euros, que es la cotización que te hace esta agencia, pues estas agencias que operan en Colombia, mientras que la madre recibe, yo qué sé, solamente 20 millones de pesos o un sueldo mínimo de cada mes que está embarazada de 1.500.000. Lucía, ¿qué pasa si una mujer se arrepiente de entregar al bebé que ya previamente ha vendido? ¿Se encontró con algún caso de esos? Pues en teoría el contrato que ellas firman, aunque el contrato no sea legal porque pues como no está regulada la práctica, como explicaba el ex representante de la Cámara Santiago Valencia, ese contrato no es legal, pero pues por el contrato en teoría ellas estarían obligadas a hacerlo si lo hacen con una agencia. Yo siento que la situación que se presenta muchas más veces y que es un peligro para ellas es el contrario. Por ejemplo, una de ellas me contaba que ella había alquilado su vientre a unos padres brasileños y que justo en ese momento estalló la pandemia y ellos no pudieron venir por el bebé y ella no sabía qué hacer porque ellos se arrepintieron, ya no querían viajar con el COVID y pues ella tenía una boca más que alimentar y un bebé que ella no quería o pues que ya había vendido. Sí, tremendo, Lucía. De verdad, queríamos simplemente llamarla para mencionar una vez más el reportaje, para poner este tema en la medida en que se pueda y lo podamos hacer en la mesa de conversaciones, que en efecto es muy importante. Ojalá el Congreso haga algo al respecto. Acá hay una instrumentalización absoluta, me parece que no solamente del bebé, como decía Fraile, como mercancía, sino también de la madre, de una situación de vulnerabilidad muy compleja. Y evidentemente casos de corrupción que son evidentes, lo que usted explicaba del registro civil, en fin, todo mal, Lucía, con esto, todo mal. Sí, ojalá el Congreso pueda hacer una regulación prontamente como se lo pidió la Corte. Sí, que así sea, Lucía, gracias. Si vuelve a publicar una segunda parte o tercera parte de esto, por favor, cuéntenos, que esta es su casa. Claro que sí, un abrazo muy grande. Lucía Franco. El artículo de los vientres de alquiler, Fraile, hacen lo que les da la gana. A mí, con el perdón, hay notarios muy serios, pero no me sorprende. No, total, pero además, si usted lee el artículo del País, le aparece lo demás, todo lo que pasa en España, en otros países del mundo, y resulta muy curioso ver cómo se está normalizando que se compren y se vendan literalmente bebés en diferentes regiones. Acá en Colombia es muy particular porque además a las mamás les exigen haber tenido ya 2 o 3 hijos sanos, fuertes y saludables y tienen que mandar en su currículum las fotos de los niños a ver cómo